Buenas tardes. No sé si se han dado cuenta, pero aquellos que todavía seguimos usando mascarilla hemos quedado en franca minoría. Había 2,5 personas para hablar. No, por favor, doctor Tornabel, no se la quite. Claro que bueno, pero que somos personas de riesgo, hipotéticamente seguimos usándola. Y es curioso porque el ser humano se acostumbra a todo. O sea, hay personas que hasta se olvidan de que la llevan puesta. El otro día estaba en un restaurante y vi un señor que iba a empezar a comer con la mascarilla. Entonces la mujer, que está en todo, como siempre, le hizo caer en la cuenta. Bueno, en todo caso, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión. Bueno, es la segunda del ciclo que iniciamos con Ateneo Barcelonés, gracias básicamente a dos personas, a Santiago Vilanova y a Carlos Álvarez Pereira. Santiago Vilanova es el ponente de la sección de Ecología del Ateneo, UTIC-B hoy, y bueno, es probablemente una de las personas preocupadas por estos temas, ecología y todo lo que conlleva, más antiguos, me refiero en cuanto a dedicación, no en cuanto a edad, pero más antiguos en dedicación en nuestro país. O sea, y le agradezco muchísimo su iniciativa, recuerda perfectamente nuestra obra, entre comillas, fundacional, Los límites al crecimiento, y sobre ese tema versó la primera sesión del ciclo, el pasado 26 de mayo en el Ateneo, a cargo del vicepresidente internacional del Club de Roma, Carlos Álvarez Pereira, y de Santiago Vilanova. Bueno, hoy tenemos la sesión segunda, para hablar de lo que ocurrió hace 50 años, la consecuencia que tuvo está muy bien, pero también pensamos que era útil, interesante y deseable hablar de la visión de futuro del Club de Roma, que, como ustedes saben, es una organización relativamente singular. O sea, me hace ilusión comentar que, además de que es una entidad independiente, neutral, liberal en el sentido intelectual del término, sin ánimo de lucro, etcétera. Además de todo ello, es la única organización internacional que yo sepa, y si no, pues por favor me hacen salvar mi error, es la única organización internacional que está copresidida, no ante las organizaciones internacionales, las preside una persona, no dos, que además ambas presidentas son mujeres, las dos copresidentas, y además de dos continentes diferentes como Europa y África. O sea, un poco, iba a decir el pasado y el futuro, no es verdad, pero bueno, dos continentes con sus peculiaridades y que bueno, me llena de satisfacción y de identificación simbólica el hecho de sentirme copresidido y asistido muy de cerca por Carlos, por dos personas como nuestras copresidentas. Bien, los ponentes de hoy, además de Carlos y el que ha hablado reiteradamente, lo tienen perfectamente identificado. Solo añadiré que, además de la condición de vicepresidente, de innovador, etcétera, es ingeniero aeronáutico. Y lo digo no porque sea especialmente relevante que sea ingeniero aeronáutico, sino porque los aeronáuticos son una clase especial de ingenieros. Los ingenieros, como ustedes saben, son seres que dan por encima de la media en promedio, y en mi generación lo que los padres esperaban de sus hijos, incluido mi padre, era que fuéramos ingenieros. Yo el día que a mi padre le convencí que en lugar de ingeniero quería ser arquitecto, le di un disgusto enorme. Luego, bueno, es una carrera técnica, lo asumió. Luego al final me cambié a económicas a sus espaldas y claro, ya que eso ya fue peor porque nada que ver entre ser ingeniero o ser economista. Bueno, y luego el aeronáutico ya es una clase especial de ingenieros y me hacía gracia hacer esta pequeña referencia a la peculiaridad formativa de Carlos. Y por lo que respecta a Cristina Manzano, bueno, ustedes probablemente la habrán leído o en el periódico o en El País o quizá en algún otro medio. Yo tengo el gusto y además tengo una satisfacción notable cuando lees a alguien y te imaginas a la persona, a la autora, comentándotelo directamente. Entonces, te agradezco mucho las satisfacciones que nos da Cristina escribiendo, porque dicen una de las mejores divulgadoras de nuestro país, además de politóloga, directora de Global, miembro de la Junta Directiva del capítulo español del Club de Roma y autora, por ejemplo, un artículo hoy en el periódico sobre una serie de catastróficas desdichas, donde curiosamente tiene una tesis parecida a la que también el día de hoy, en este caso en La Vanguardia, Gabriel Magalhães, que es un intelectual, otro intelectual ibérico, en este caso portugués, hispanófilo, catalanófilo,
amigo de esta casa, donde he estado más de una vez, tiene una tesis similar en un artículo que titula La terrible regla trágica, que dice que la humanidad de verdad no reacciona hasta que la tragedia es desproporcionada. Bueno, confío que Cristina y Gabriel Maella se equivoquen, pero en todo caso es notable que dos intelectuales de orígenes y de desempeños profesionales diferentes coincidan en tesis tan relevantes como esta y quizá no lo más esperanzador del mundo. Y luego, por otra parte, porque por su obra los conoceréis, también me hace ilusión mencionar la última aportación de Carlos sobre los límites y más allá, de la que es coautor, editor y que presentó hace muy pocos días en Milán en su versión original, que de momento es la inglesa, que algún día confiamos en que tenemos versiones en algún idioma doméstico. En todo caso, muchas gracias, insisto, a los ponentes, a ustedes por su presencia y sin más, le paso la palabra a Cristina Manzano. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Para mí es un placer charlar con Carlos, lo hacemos a menudo y nunca nos quedamos sin tema. O sea que esperamos no parar a tiempo porque realmente es un placer conversar con él. Mencionabas el artículo este que está basado en el fondo en el tema de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? El punto de partida realmente son los 50 años del informe de los límites al crecimiento que se hizo al Club de Roma, que fue la primera obra que realmente puso encima de la mesa, pues eso, que estábamos consumiendo recursos y estábamos empezando a contaminar y había un crecimiento de la población que con unos cálculos hechos por ordenador, con un modelo hecho por ordenador que entonces era muy novedoso. No sé si el otro día hablasteis de esto en el Ateneo y no me quiero repetir, pero el gran éxito de ese informe de los límites al crecimiento estuvo precisamente en aplicar unos modelos por ordenador, que entonces era sumamente novedoso, insisto, hace 50 años, y lo que hacía era desarrollar una serie de escenarios. Según cómo actuáramos, pues el mundo iba destinado a una mayor o menor catástrofe, ¿no? Y no era un informe ni catastrofista ni alarmista, era simplemente poner sobre la mesa lo que podía pasar si no actuábamos. Bueno, 50 años más tarde sabemos que no hemos actuado lo suficiente. Es cierto que en los últimos años en los últimos 20, 30 años, ha empezado a haber una mayor conciencia, no solo en la comunidad científica, sino también más allá en la opinión pública general, pero también sabemos que no tenemos todavía ni las respuestas ni las capacidades y, en mi opinión, sobre todo, la voluntad política para darle la vuelta a ese destino. Y eso que comentabas, ese artículo, lo que recoge también, no es que yo lo prediga ni mucho menos, es que ha salido, por ejemplo, el informe de Reuters, del Instituto Reuters y de la Universidad de Oxford sobre las tendencias en el consumo de noticias digitales, que se acaba de publicar, nos cuenta que la población en general, la población que ha contestado a esa encuesta, está cansada de las malas noticias. Más de un 54% de la gente opta ya por no ver malas noticias, que es para mí también un mecanismo de supervivencia, ¿no? Ante lo que nos rodea, ante la cantidad de incertidumbre. Hay unos picos clarísimos cuando ocurren los grandes acontecimientos, cuando estalla la pandemia, cuando estalla la guerra, cuando entra en erupción un volcán. Hay un aumento del consumo de noticias, pero luego cae. En España, un 30% menos de personas dicen estar muy interesadas en las noticias. Y ahí es donde quería empezar a preguntarte, Carlos, porque si como sociedad estamos empezando a estar inmunizados contra las malas noticias, ¿tenemos capacidad de reaccionar ante datos científicos, ante la evidencia que nos muestra que o de verdad le damos la vuelta a lo que estamos haciendo o vamos abocados a un cataclismo planetario? Muy buena pregunta. Yo creo que lo que enseña lo que pasó con el libro original, con los límites al crecimiento, o sea, yo creo que se puede aprender algo del proceso, no solo del libro en sí mismo, que obviamente a día de hoy, desde el punto de vista, por ejemplo, de la capacidad que tenemos de construir modelos
informatizados, esa capacidad es infinitamente mayor que entonces y por lo tanto uno podría decir, bueno, se pueden construir modelos más sofisticados, mirar más cosas, probar más variables, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención el proceso que hubo con el libro, que es un éxito editorial considerable. Se vendieron millones de ejemplares, ¿no? Millones, muchos millones, no sabemos, ni siquiera somos capaces de averiguar cuántos, y tuvo un impacto en la opinión pública considerable y en particular en los gobiernos, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos, ¿no? Y puso al Club de Roma en el mapa. O sea, el Club de Roma no se reduce a los límites al crecimiento, pero es verdad que ese libro construyó nuestra reputación porque era un ejercicio de intentar explorar el futuro y explorar el futuro de una manera la más rigurosa posible en base a los datos de los que se disponía y los medios de los que se disponía. Pero a la vez que tuvo ese éxito tremendo, y no es una novela policíaca, quiero decir que debe haber pocos casos de libros en la historia que hayan sido tan vendidos como este, que es un libro un poco árido, es un estudio riguroso de simulaciones de escenarios futuros en base a unas pocas variables, ¿no? De población, producción industrial, producción de alimentos, polución, etc. Entonces, ¿qué pasó para que efectivamente no aprendiéramos, la humanidad no cogiera eso y otras cosas y otros estudios y otras reflexiones que estaban ocurriendo y las utilizaran, digamos, para modificar el curso, ¿no? Y a lo mejor viendo lo que pasó entonces puede uno reflexionar sobre ¿y ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos que no nos vuelva a pasar lo mismo? Porque tienes toda la razón, o sea, ¿estamos ignorando las emergencias? Lamentablemente sí, ¿no? Y ahora no son teóricas, no son posibilidades futuras, son realidades presentes, ¿no? Y además el mundo, la Tierra nos va mandando señales cada vez más claras, ¿no? Quiero decir, ya teníamos el cambio climático, luego vino la pandemia, luego vino la guerra, etc. A ver si nos enteramos, ¿no? ¿Cómo podemos darnos por enterado y qué es lo que no hicimos entonces? Yo creo que fundamentalmente lo que no hicimos fue presentar aquello como una herramienta para abrir el espacio de las posibilidades, para convocar de verdad a la humanidad a una reflexión sobre el futuro, pero no en un sentido de especialistas, una discusión de especialistas con gobiernos, de expertos y gobiernos y responsables empresariales y ya está, y al gran público le transmitimos una parte pequeña de toda esta conversación, sino como una llamada a una reflexión de orden civilizatorio, porque esto es de lo que estamos hablando, de un cambio de civilización, y ese cambio de civilización no lo va a producir solo una élite ilustrada que se lo imponga a los demás. Yo entiendo muy bien que la gente esté cansada, si yo mismo también mi exposición a los medios la reduzco porque es difícil, es agobiante, genera ansiedad. Y cómo salir de ello yo no creo que haya que contarle bellas historias, ¿no? A veces dice, no, es que hay que construir una narrativa de esperanza en el futuro, de que en realidad vamos a conseguir un futuro maravilloso porque las tecnologías nos van a proporcionar las soluciones, etcétera. La gente no es tonta, yo creo que tenemos que
apostar decididamente por la humanidad de cada uno, de todos y cada uno, y por la capacidad de todos y cada uno, que es lo contrario de intentar manipular las opiniones públicas en un sentido o en otro. Entonces hay un hecho que al final los adversarios de lo que proponían los límites al crecimiento fueron más hábiles que nosotros en enmarcar ese estudio como algo que no era, como una profecía del apocalipsis, ¿no? El libro fue mal recibido, especialmente mal recibido por las escuelas dominantes de pensamiento económico, no solo la escuela que luego triunfó neoliberal, sino otras escuelas de pensamiento económico para cuales el progreso y el crecimiento era como, y sigue siendo, como un tótem, ¿no? Es decir, crecimiento, la aspiración al progreso implica crecimiento económico. Claro, viene un libro a plantear que cuidado con el crecimiento, puede que no sea indefinido en un planeta finito, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que ocurrió, una oposición muy dura por parte de las escuelas dominantes de pensamiento económico, que luego fue rápidamente recogido por la nueva política de los últimos años 70, primeros años 80. El presidente Reagan dijo explícitamente en un discurso: no hay límites al crecimiento, y el libro quedó como una profecía del apocalipsis y se quedó relegado. Y el debate científico en torno al libro, de hecho, no ocurrió con mucha profundidad, ¿no? Y sin embargo, era lo opuesto de eso. Yo creo que mi interpretación de ese libro es una propuesta para abrir el espacio de las posibilidades, porque se exploraban 12 escenarios, muchos de ellos, efectivamente, el libro plantea la posibilidad de un colapso por la combinación de lo que has dicho tú, de consumo más allá de lo sostenible de recursos no renovables, ¿no? Agotamiento de los recursos naturales, y de contaminación, de polución, ¿no? Unido a una demografía en ascenso. Pero la demografía, claro, y se hablaba mucho del tema demográfico en aquellos tiempos, en el fondo, a mi juicio, no es la variable determinante. Mucha gente estaba entonces obsesionada con la demografía y sigue obsesionada con la demografía. Mi enfoque sobre esto es bien diferente, es decir, consideramos la humanidad como un problema o como una solución, ¿no? Y en particular, cómo trabajamos el tema demográfico, que además de todos los retos que tenemos en torno a los límites al crecimiento, quizás sea el único del que tenemos claro cómo se, entre comillas, soluciona, que es a través de la alfabetización y el empoderamiento de las mujeres, de las niñas y de las mujeres en todas las sociedades, que producen una transición demográfica que acaba generando una estabilización de la población. Tenemos mucho menos claro la problemática del consumismo, de que tenemos un modelo de bienestar basado en la hipótesis de que más y más consumo produce más bienestar, y aspiramos a más bienestar, y tenemos mucho menos claro la problemática de la contaminación en el sentido de nuestra huella ecológica, de cuánto impacto ecológico tenemos. Por lo tanto, yo creo que la trampa en la que caímos, y esto es una dualidad interesante, es éxito total editorial, fama eterna para el Club de Roma, positiva y negativa, ¿eh? También generó una fama en contra, ¿no? Y hay teorías de la conspiración, etcétera. Pero a la vez, el mensaje más positivo de abramos los futuros posibles, y ojo que hay posibilidades de equilibrar el bienestar humano con un planeta saludable, ese mensaje quedó oscurecido por estos señores, son profetas del apocalipsis, y es mejor ignorarlos. No volvamos a caer en el mismo error.
Y eso es lo que echo de menos muchas veces en la convocatoria que se hace, digamos, desde el ámbito, en particular desde el ámbito ecologista, no caigamos en el mismo error de pensar que esto es un problema de expertos, que los científicos, junto con economistas y políticos, van a diseñar las soluciones y luego esto hay que ofrecérselo en bandeja, imponer a las poblaciones, porque luego pasa lo de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Déjame que meta aquí algunas cuñas. Hay un aspecto de lo que tiene que ver con la demografía que yo he aprendido leyendo Los límites y más allá, que no sabía, que me pareció sumamente interesante y que lo comenta Hugo Bardi en su capítulo, y es que es muy probable que el Partido Comunista Chino lanzara su política del hijo único a raíz de los límites al crecimiento. Esto es difícil de demostrar, pero entra dentro de esas discusiones sobre cómo controlar una demografía que en el caso de China siempre ha sido una preocupación por lo ingente que es, ¿no? Son cosas que demuestran el impacto más allá de poner sobre la mesa, como decíamos, estos temas, ¿no? Pero esto que estabas hablando, no se pudo aprovechar ese éxito editorial o cayó acusado de catastrofismo en cierto modo, también escondido en el auge de los apóstoles de la tecnología, de esas personas desde la ciencia o desde otras disciplinas que creen que la tecnología va a ser capaz de arreglar todo, que sí. Lo que no sabemos es si a tiempo, ¿no? A tiempo para evitar todo lo que se nos viene encima. Y luego está esto que estabas hablando, que a mí me interesa especialmente porque yo me dedico también a la comunicación y a la opinión pública, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el equilibrio a la hora de discutir cuestiones tan profundas y con tanto impacto en cada uno de nosotros? ¿Cómo se puede incorporar a esa opinión pública? ¿Cómo puede esto salir de un ejercicio elitista? Una de las acusaciones que se puede hacer hoy a los límites al crecimiento, porque hoy tenemos esa conciencia que en ese momento no era tanto, es que en el fondo era un informe de hombres y mujeres blancos imbuidos de nuestra forma de pensar occidental, etcétera, etcétera, más que nada anglosajona, o sea, ya no es solo occidental, sino es predominantemente anglosajona, a la hora de evaluar esos escenarios. Hoy el debate sobre los datos, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, es sumamente interesante, ¿no? Sabemos ya, está demostrado que la inteligencia artificial tiene un sesgo, tiene sesgos de muchos tipos, ¿no? Tiene sesgo de género, tiene sesgo de raza, porque el gran volumen de los datos que se meten ahí tienen un origen mayoritariamente masculino, mayoritariamente blanco. Esto yo creo que el Club de Roma ya lo ha asimilado. Hablabas de cambio civilizatorio, ¿no? Lo ha asimilado perfectamente, pero ¿cómo podemos, y bueno, y esta es la reflexión que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta sea una conversación realmente global? Global en el sentido de que cubra todos los continentes, pero también de que llegue a todo tipo de personas, salir de estos entornos en donde estamos interesados, estamos discutiendo. ¿Cómo podemos llegar a hacer participar de ella a toda la ciudadanía? Porque ese es el desafío. Ese es el desafío. Hay múltiples desafíos en lo que has comentado. Uno de ellos es reconectando con la historia del Club de Roma unos pocos años después de los límites al crecimiento. El club se dio cuenta, en particular Aurelio Peccei, su fundador, se dio cuenta que, oye, hemos triunfado editorialmente con los límites al crecimiento, pero esto no va a ser suficiente para cambiar el rumbo. Y empezó a reflexionar y a provocar una reflexión profunda sobre lo que él llamó la brecha humana, la diferencia entre nuestra capacidad para actuar y para cambiar nuestro entorno, ¿no? Que ha ido creciendo enormemente desde la revolución científico-técnica del 18, ha ido evolucionando desde el principio de los tiempos, pero se ha acelerado considerablemente a partir del siglo XIX nuestra capacidad para actuar
y nuestra capacidad para entender las consecuencias de nuestras acciones, las consecuencias últimas de nuestras acciones, y hacernos cargo de ellas, ¿no? Hoy esto se entiende muy bien cuando tienes cambio climático, capacidad para actuar, combustibles fósiles, fuente de energía estupenda, eficacísima, etcétera, e incapacidad para ni siquiera, el problema ni siquiera es entender las consecuencias, ni siquiera nos preocupamos de conocer las consecuencias. Cuando empezamos a desarrollar el uso de combustibles fósiles de manera industrial, podíamos haber dicho, teníamos las capacidades para entender, esto puede producir algunos problemas, es bastante evidente que los combustibles fósiles generan polución, ¿no? Pero hoy se manifiesta el cambio climático y esto es una consecuencia de aquello. Entonces, esa brecha humana, ¿cómo la salvamos? Porque ahí está, si queréis, la diferencia entre esta capacidad de hacer algo que nos beneficia clarísimamente a corto plazo y la capacidad para indagar, que la tenemos también, pero no queremos usarla, capacidad para indagar si este beneficio a corto plazo, qué consecuencias va a tener en todo el ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces, en respuesta a esa cuestión de la brecha humana, se publicó en 1979 un libro que se titula Aprender horizontes sin límites. No Limits to Learning en inglés, pero el título castellano es mucho mejor que el inglés, ¿no? Y entonces yo creo que el reto ahora es darnos cuenta que necesitamos, que estamos obligados a un ejercicio de aprendizaje mayúsculo para el cual nos resistimos, porque nos resistimos a aprender, ¿no? En general, curiosamente, esto puede sonar paradójico, un psicólogo suizo norteamericano que dice aprendemos, o sea, el aprendizaje transformador ocurre cuando la ansiedad de la supervivencia es mayor que la ansiedad del aprendizaje. Es decir, que cuando la incomodidad que nos produce aprender algo nuevo, aprender en el sentido profundo, cambiar nuestro comportamiento. Porque no hemos aprendido, o sea, aprender no es comprender algo a un nivel racional, no es adquirir un conocimiento a un nivel racional, es cambiar nuestra forma de ser, individual o colectiva, en función de lo que sabemos, ¿no? Y desde ese punto de vista él decía, solo hacemos eso, o sea, en casos de verdad de aprender algo que te transforma la vida, solo hacemos eso si estamos frente a la ansiedad de la supervivencia, vemos la amenaza clara, ¿no? Pues todavía no estamos, y ahora el Club de Roma está reconectando con ese aprender horizontes sin límites, que me parece un informe, una obra fundamental, por cierto, que tuvo mucho menos éxito editorial que Los límites del crecimiento, y ahora estamos empujando porque reconocer que estamos inmersos en un proceso de aprendizaje de escala civilizatoria en el cual nada de lo que damos por hecho se puede dar ya por hecho, incluido lo que enseñamos en nuestras escuelas y nuestras universidades. Estos conocimientos acumulados, bueno, pues muchos de ellos ya no se pueden dar por hecho. Y reconocer que eso tiene una naturaleza universal, en el sentido de hay que convocar todas las capacidades de todo el mundo para aprender y reconocer que, por cierto, ¿quiénes están aprendiendo? Porque lo que estamos viendo es que hay ejemplos que pueden ser limitados, pueden ser locales, pueden ser poco conocidos, de transformaciones sociales, de comunidades que enfrentadas a situaciones de desesperación consiguen aprender y desarrollarse, consiguen liberarse de sus complejos, digamos, de la sensación de no tenemos salida, consiguen liberarse y hay que liberarse de esas visiones catastrofistas y se ponen a desarrollar nuevas respuestas. Y la paradoja es que el aprendizaje, igual, el aprendizaje efectivo se está dando no ahí donde lo esperas,
porque uno diría, hombre, con todas las capacidades que tienen los gobiernos, las direcciones de las empresas, las instituciones, las universidades, todo el establishment de la modernidad, ahí es donde debería estar produciéndose el mayor aprendizaje, ¿no? Pues yo creo que en el día de hoy, o sea, ahora mismo en la actualidad, curiosamente hay esa paradoja de que ese establishment está profundamente atascado. Bueno, está atascado en un montón de intereses, para empezar, ¿no? Está atascado, claro, y atascado porque, claro, aprender significa darte cuenta que hay un montón de puntos ciegos, lo que digo es, ya no podemos dar por hecho toda una serie de cosas, ya no podemos dar por hecho, ya nos tenemos que olvidar de la idea de que el mundo occidental controla el mundo. Esto es, hablabas de China antes, esto es así. Entonces hay que salirse de muchas ideas preconcebidas de nuestros marcos ya establecidos, y la semana pasada estuvimos en el Parlamento Europeo en una reunión con un grupo de 10 o 12 europarlamentarios, y salieron ahí algunas cosas muy llamativas, ¿no? Comentarios por parte de los europarlamentarios. Uno fue, claro, es que esto es de lo que estamos hablando es de un cambio efectivamente muy profundo, de un cambio de paradigma en la sociedad, un cambio de transformación de nuestros modos de vivir en sociedad y de relacionarnos con la naturaleza. Pero por favor, no hablemos de revolución, porque la palabra revolución asusta, ¿no? Interesante, y ahí solo dos comentarios. La palabra revolución asusta según en qué ámbitos, porque cuando hablamos de revolución digital o de cuarta revolución industrial o de la quinta, la Comisión Europea ya habla de la quinta revolución industrial, esto nos parece perfecto. Pero si hablamos de revolución de las mentalidades, nos asusta, ¿no? Revolución de las mentalidades a la que se refería Aurelio Peccei, de hecho él abogaba al final de su vida por la revolución humana. Revolución de las mentalidades para reconectarnos con la naturaleza, para cubrir esa brecha humana y reconectarnos y asumir las consecuencias de nuestros actos y anticipar las consecuencias de nuestros actos. Perdóname, pero ahí vuelvo a la historia global, ¿no? Porque el gran debate global ahora mismo es que hay una buena parte del mundo que dice, sí, sí, muy bien, vosotros occidentales os habéis cargado el planeta a cambio de un grado de prosperidad desconocido en la historia humana, o sea, un grado de prosperidad del que gozamos todos, pues el poder estar aquí hoy a esta temperatura sin estar sufriendo el calor que hace fuera, tan simple como eso, ¿no? Tan simple como eso. Y nosotros, habitantes del sur global, como se llama ahora, tenemos todo el derecho a aspirar a ese mismo progreso. Y no tenemos la culpa de que vosotros hayáis hecho eso a costa de destrozar el planeta, de consumir nuestros recursos, porque los habéis sacado. A ellos. Exacto. Y tienen razón, ¿no? O sea, ¿cómo? Tienen toda la razón del mundo. Es verdad que dentro de todo ese sur global hay también muchas tendencias que abogan por esa transformación, no abogan por aspirar a ese progreso de otra manera. Pero la propia China, o sea, el propio modelo chino, que es el país que más también está luchando por incorporar energías renovables, etcétera, etcétera, no deja de ser el segundo contaminador mayor del mundo y lo seguirá siendo por mucho tiempo. ¿Cómo podemos equilibrar esas realidades, ¿no? El derecho al progreso, tal como nosotros lo disfrutamos, tal como nosotros lo hemos entendido, y tratar de todavía salvar el planeta? Habrá que pensar en tener una conversación global en términos de igualdad y de respeto, ¿no? Porque efectivamente el sur global ve mira muchas de las cosas que estamos haciendo ahora y sobre todo en nuestros discursos. Para empezar, nos miran aquello que dijo Gandhi, ¿no? Cuando le preguntaron sobre qué le parecía la civilización occidental, él contestó: la verdad es que sería una buena idea. Es decir, la mayor parte del mundo nos mira siempre distinguiendo entre nuestro discurso y nuestros actos. Los valores que decimos defender y cómo, cuando nuestros intereses están en juego, dejamos esos valores aparcados para defender nuestros intereses, ¿no? Entonces, ahí hay una primera reflexión. El tipo de diálogo
que tenemos. Y esto nos está en el Club de Roma, estamos deliberadamente esforzándonos por convertirnos en una organización más global. No nos vamos a cambiar el nombre por el Club de Shanghai, como decía un colega, en plan Butad, ¿no? O sea, conservaremos el nombre del Club de Roma, pero evidentemente era una organización, tú lo decías antes, muy eurocéntrica o muy occidental, de señores, además de señores blancos de cierta edad, etcétera, una demografía muy concreta, ¿no? Nos estamos convirtiendo en una organización más global, incorporando más miembros de otras geografías, incorporando más mujeres, con 2 copresidentas y con un comité ejecutivo en el que a día de hoy tenemos 5 asiáticos, un japonés, una coreano-canadiense, 2 chinos, un indonesio, tenemos 2 africanas, sudafricana y nigeriana, tenemos 4 europeos y una estadounidense. Y además o sea, no es que lo hayamos buscado ahí taxativamente, pero al final tenemos igualdad de género en el comité ejecutivo. Y ya estamos viendo lo difícil que es, pero lo imprescindible también que es tener conversaciones, diálogos entre nosotros, asumiendo que hay visiones del mundo completamente diferentes y dejando de lado nuestra arrogancia de que la nuestra es la correcta o la más avanzada. ¿La más avanzada en qué proceso? O sea, porque cuando uno piensa en civilizaciones avanzadas estás contando una historia lineal, ¿no? La más avanzada en el camino hacia el abismo, ¿verdad? Porque en esto de las crisis de las crisis producidas por nuestra huella ecológica, estamos más avanzados hacia el suicidio, ¿no? Del que habla ahora hasta Antonio Guterres, ¿no? El secretario general de las Naciones Unidas, dice que estamos librando una guerra contra la naturaleza y que esto es un suicidio. Bueno, pues nuestras sociedades occidentales son las que han ido más allá en ese suicidio, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar y faltan instituciones, y esto es un tema que conoces muy bien, Cristina, y bienvenidas sean todas las ideas, faltan espacios de diálogo, de conversaciones en las cuales se pueda discutir de esto, pero no como una negociación de intereses, no como cada uno tiene su propia agenda de intereses y vamos aquí a negociar y vamos a llegar a un juego de suma cero, sino con un verdadero diálogo, respetando que otros tienen otras visiones del mundo y que esas visiones del mundo son legítimas, tan legítimas como la nuestra, y a partir de ahí igual podemos volver a ganarnos la confianza de que esos diálogos sirvan para avanzar en los temas más espinosos. Fíjate que yo creo que no faltan tanto espacios de diálogo y que la sociedad civil ha generado muchos y que la juventud ha generado muchos en muchísimos lugares del mundo. Lo que falta es el paso de ese diálogo informal, en muchos casos, a la gobernanza, a la auténtica gobernanza global. Y ahí nos encontramos con unas instituciones de gobernanza global, que de esto hablamos a menudo, yo no diría que en descomposición, pero en un proceso de ineficacia grande. Si hay algo más frustrante que las COP, los que sabéis de ecología, pues ahí está, ¿no? Y yo sigo alabando el esfuerzo de juntar a todas las partes, que eso es las conferencias de las partes, en un espacio concreto, una vez al año, discutir de los temas, seguir poniendo compromisos, seguir fijando objetivos, para seguir frustrándonos cada vez más porque son objetivos que no se cumplen, que se sabe que no se van a cumplir o cuyo ritmo de cumplimiento es muy bajo. Eso por hablar de la COP, pero a ver, el objetivo fundacional de Naciones Unidas, que fue preservar la paz, pues ya estamos viendo lo que está pasando, pero no lo que está pasando ahora, es que lo hemos visto en los últimos 70 años. En fin, yo creo que lo que nos está faltando es juntar el diálogo y la reflexión, que insisto, creo que hay muchos foros muy interesantes distribuidos de manera informal, con la capacidad de tomar decisiones realmente y de forzar compromisos, ¿no? Pero eso es lo extraordinario, que parece como si
sobre todo la capacidad de experimentar cosas nuevas, ¿no? Hablamos mucho de que somos una sociedad de la innovación, tal. En el fondo, aquello del refranero español es muy profundo, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuanto más hablamos de innovación, más tengo la impresión de que no estamos innovando en nada, ¿no? En cosas muy secundarias y superficiales, cosméticas, ¿no? Porque nuestra capacidad de experimentar institucionalmente, por ejemplo, y en políticas, etcétera, es extraordinariamente limitada. Nuestra capacidad de experimentar. Y entonces percibes por todas partes otra de las reflexiones de la reunión con los europarlamentarios. Uno de ellos dijo prácticamente en la misma frase, había una frase entre medias, pero bueno, primero dijo, tenemos que construir un nuevo imaginario, una nueva visión de lo que debe ser una sociedad, digamos, de bienestar equitativo, de lo que yo llamo, el Club de Roma llama bienestar equitativo, una biosfera saludable, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para esto, para construir esa visión. Dos frases más allá, no tenemos tiempo para pensar. No tenemos tiempo para pensar. O sea que en parte los bloqueos, por supuesto, vienen de agendas de intereses, ¿no? Ya consolidados y del miedo, ¿no? Del miedo a perder. El miedo a perder, evidentemente, es una emoción humana muy natural y está presente. Miedo a perder lo que ya hemos construido, miedo a perder nuestros intereses adquiridos, etcétera. Pero también es la inercia, es decir, la inercia. Estamos muy entretenidos manteniendo el sistema existente y los marcos existentes, entonces dedicamos muy poquita energía social, digamos, muy poquitos recursos, tiempo, a experimentar cosas nuevas, y los que experimentan de verdad es que están en los márgenes de la sociedad y no tienen más remedio que hacerlo, ¿no? Y de ahí la reflexión sobre cómo convocamos las energías de muchísima gente, porque veo también de forma repetitiva, veo esa frustración. Hay muchísima gente que en muchísimas posiciones, incluidas posiciones de poder, son conscientes del lío que tenemos encima, de que abordar esto requiere transformaciones profundas, y están incluso intentando hacer algo en su desempeño. Y la frustración pero no podemos hacer todo lo que podríamos hacer. Esto ocurre mucho en el ámbito de la empresa. Claro, claro. Es que dices, las personas que están en situaciones de poder. Hace unos años Moisés Naim publicó un libro que se llama El fin del poder, cuya tesis básica es que estamos en una época en la que cada vez cuesta menos llegar al poder. Hay más gente que accede al poder de todo tipo, el poder político, económico, religioso, civil, pero que cada vez es más efímero también, cada vez es más fácil perderlo, ¿no? Y ahora mencionabas el comentario de esta persona en el Parlamento Europeo, pero es que claro, la política, por lo menos en nuestro mundo, se rige en periodos de 4 años. La empresa se rige en periodos trimestrales, que es cuando tienen que dar los resultados, ¿no? Nuestra atención se rige en periodos de 10 minutos, que no somos capaces de estar más de 10 minutos prestando atención. Estamos en un mundo de corto plazo y estamos hablando de cuestiones que requieren, primero, una visión a muy largo plazo, pero segundo, una capacidad de ejecutar a largo plazo que hemos perdido por completo. Pero requiere más que la visión a largo plazo y que los cambios sean lentos, etcétera. Yo veo más la problemática esta en la rigidez de nuestros marcos de interpretación, de los marcos mentales en los que estamos metidos, y que no... Porque, por ejemplo, el rol de las tecnologías, ¿no? Y del desarrollo tecnológico. Es evidente que el desarrollo científico y tecnológico es una herramienta de la humanidad, sin lugar a duda, pero lo que pasa es que, tal como está organizado ahora mismo el proceso de desarrollo científico y tecnológico en las sociedades
entre comillas, avanzadas o modernas, occidentales, o, bueno, no solo las occidentales, ¿no? Solo van a producir respuestas a nuestros retos existenciales de pura casualidad. Porque los procesos de desarrollo científico y tecnológico no están diseñados para responder a esos retos. Ahora estamos iniciando una serie de acciones con las comunidades científicas de todos los ámbitos, ¿no? Este año es el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, que se estrena, el COVID lo retrasó, pero se estrena el 8 de julio en París, en la sede de la UNESCO, ¿no? Y hablando con las otras disciplinas. Desde el mismo hecho de compartimentar los conocimientos en disciplinas estancas, que esto es un hecho básico de la modernidad, modernidad con M mayúscula, esto ya es una limitación enorme. Vaya usted a la naturaleza y verá que no hay departamentos estancos. No está dividido en secciones que no se hablan entre sí. Las preguntas de verdad, las preguntas de la base de cómo hacemos, porque esta es la pregunta de verdad, la que no nos atrevemos a formular y donde se acumulan todas las contradicciones entre el mundo, el norte global y el sur global, que es ¿qué es el bienestar humano? Y cómo podemos hacer compatible el bienestar humano de la población que tenemos y de la que tendremos en un planeta finito, de manera que ese bienestar no es incompatible con la salud de la biosfera, porque si es incompatible ya sabemos que nos estamos suicidando. Esa pregunta, los procesos de la ciencia y la tecnología de hoy no están preparados para abordar esa pregunta, que es una pregunta muy compleja y en el fondo muy simple, porque sabemos perfectamente lo que nos da bienestar y salud. Lo sabemos desde el principio de las civilizaciones humanas, pero lo sabemos también con estudios científicos modernos. Y es tan simple como la calidad de nuestras relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza y con otros seres vivos. Somos animales relacionales, la vida es relacional, ergo es la calidad de nuestras relaciones, no es el PIB, no es el consumo per cápita, no son todas esas variables, es el factor primigenio es la calidad de nuestras relaciones con otros humanos y con los seres vivos. Y yo añado, y con el tiempo, nuestra percepción del tiempo, nuestra perspectiva del futuro, etc. Y esto es una pregunta que el sistema actual de ciencia y tecnología, por ejemplo, en el tema de la transición energética, se ve muy claramente que está enmarcado, tal como ha sido enmarcado, en los sistemas actuales, ha quedado como una cuestión tecnológica y económica, de sustituir combustibles fósiles por energías renovables. Como si todo lo demás estuviera correcto. O sea, solo tenemos un pequeño problema, es que estamos usando las energías inadecuadas. Pero si conseguimos pasar de energías fósiles a energías renovables, podemos seguir con todo lo demás igual. Lo cual es una trampa al solitario, pero es porque el sistema actual de pensamiento no nos permite hacernos la pregunta. Da por hecho que vamos a seguir necesitando cuanta más energía mejor, un nivel de consumo de energía per cápita creciendo para tener bienestar. Y no nos permite hacer la pregunta de ¿pero qué es lo que da bienestar? ¿Y qué es lo que da salud? ¿Cuáles son los factores clave? Y ver que esos factores clave de la salud pueden ser compatibles con una biosfera saludable, que es el concepto de bienestar planetario, ¿no? Donde decir, la salud de cada individuo está relacionada, íntimamente relacionada con la salud de la sociedad en la que vive, que está íntimamente relacionada con la salud del planeta, con la salud de la biosfera. Bueno, estos planteamientos apenas están empezando a apuntar, porque nuestros sistemas de pensamiento, de adquisición de conocimientos, de ciencia y de tecnología, no están diseñados para eso. Y esto no requiere muchísimo trabajo de largo plazo, requiere más el atrevimiento
el La atrevimiento de voluntad. la experimentación, el coger cosas que ya existen, como por ejemplo la política que definió la Comisión Europea de ciencia e innovación responsables, y tomárselo un poquito en serio. Yo me pregunto si no estamos, como sociedades envejecidas también, transformándonos cada vez más en sociedades conservadoras, en donde esa capacidad de experimentación va a ser cada vez más difícil, ¿no? Porque, como hablábamos antes, hemos alcanzado un grado de progreso que nos lleva a que nuestro objetivo es conservar. Sí. Y es mantener eso que hemos adquirido, no es experimentar cosas nuevas. Hablando de la transición energética, el otro día escuché una conferencia de Aurelia Mañé, que es una profesora aquí de la Universidad de Barcelona, especializada en energía y en historia de la energía, en política económica de la energía, que apuntó algo que cuando lo dice parece muy obvio, pero que creo que no hemos hecho tan claramente esa asociación, y es que los cambios de los modelos productivos a lo largo de la historia han ido asociados a cambios en el modelo energético. Absolutamente. Y claro, ahí tenemos toda la industrialización basada primero en la máquina de vapor, después en el carbón y ahora en el petróleo. Pero, como has dicho, el paso que estamos dando ahora no es para cambiar de modelo productivo, es para mantener nuestro mismo modelo productivo, simplemente sustituyéndolo con otro tipo de energías que pensamos que no contaminan. Y ahí es donde ahí es donde está el problema, ¿no? Que no estamos realmente haciendo evolucionar nuestro sistema productivo, nuestro sistema económico, sino que queremos mantenerlo y que contamine un poquito menos. Pero bueno, quería... Pero espera, antes de que preguntes lo que fuera aquí, sí, que tengo dos cosas. Porque lo que acabas de decir es exactamente la razón por la cual propuse y el club aceptó, validó la idea de crear una actividad que hemos llamado Nuevas Civilizaciones Emergentes. En Roma, en 2018, justamente lo que planteé es una transición energética en la historia de la humanidad. Cada vez que ha habido una transición energética, no ha sido solamente una transición, no ha sido un asunto técnico, ha supuesto un cambio de civilización. Perdona, y también ha habido un cambio de dominio geopolítico, porque claro, cada uno de esos avances energéticos iba ligado al dominio de alguien en ese terreno. Absolutamente. Entonces, siguiendo ese razonamiento, lo que estamos alumbrando, y esta es la historia que hay que contar, porque... Y también vuelvo sobre el tema de que nos volvemos cada vez más conservadores. Si la historia que contamos es la historia de, oye, como sigamos así, nos damos contra la pared, solamente eso, pues la gente reacciona con miedo, con tensión, y echa el freno de mano y de hecho vuelve a planteamientos incluso retrógrados, etcétera, porque claro, el futuro lo ve negro. Si lo contamos en otra forma, que es estamos alumbrando nuevas civilizaciones, una o múltiples, no lo sé, pero nuevas civilizaciones donde estamos reconsiderando que el tema central es el bienestar y que no puede haber contradicción entre el bienestar humano y de todos los humanos, de cada uno de los humanos, y el bienestar de la biosfera, de la naturaleza, ya es otra historia. Y es una historia mucho más de exploración en la que puedes movilizar, o sea, somos o éramos, quiero pensar que no hemos dejado de ser exploradores, es decir, una de las ventajas que tenemos es nuestra curiosidad, nuestra infinita curiosidad. Y respecto al tema del conservadurismo, de nuevo, yo creo que hay un conservadurismo, o sea, es verdad en parte lo que dices, pero hay un conservadurismo inducido, ¿no? Parece como si la sociedad se hubiera gripado, ¿no?, en torno a unos esquemas de los cuales no tenemos tiempo para pensar, cómo salir de ellos o cómo experimentar otras cosas. Entonces hay que aplicar pedagogías de la liberación. Pedagogías de la liberación, cómo se libera uno mentalmente de los marcos, porque las peores cárceles son nuestros marcos mentales. Es decir, y el ejemplo perfecto es Nelson Mandela, ¿no?, que estuvo no sé cuántos años físicamente en una cárcel, pero su marco mental era de tal calidad que le permitió sobrevivir a esa experiencia de la forma en que lo hizo y luego liderar la transición en su país. Y está ligado a
Cuando digo pedagogías de la liberación, una cosa que estamos aprendiendo de África en el contexto del Club de Roma es pues, las experiencias del Black Consciousness Movement en los años 70 en Sudáfrica, que era un movimiento en el momento en que Mandela y prácticamente todos los líderes del partido del ANC, del Congreso Nacional Africano, estaban o exiliados o en la cárcel. Un grupo de jóvenes, entre ellos nuestra copresidenta Pampela Rampele, inició un movimiento cuya base era: lo que necesitamos es liberarnos mentalmente de la cárcel mental, de la mentalidad en la que nos han metido, en la que nos han querido meter. Y, por cierto, hay que liberar a los opresores, ¿no? Steve Biko dijo: el arma más poderosa en manos del opresor es la mente de los oprimidos, ¿no? Pero esto iba acompañado de: y hay que liberar también la mente de los opresores, porque los opresores también son parte de la misma mentalidad. Y esas pedagogías de la liberación vienen de movimientos pedagógicos que empezaron, si uno se fija, hace un siglo. Y esto es lo tremendo. Tenemos muchísimos más conocimientos que serían de una grandísima utilidad de lo que queremos reconocer. Las pedagogías más innovadoras empezaron hace del orden de un siglo: Montessori, Vygotsky, etc. El método Reggio Emilia después de la Segunda Guerra Mundial, Paulo Freire en Brasil. Necesitamos aplicar esto, que parece incongruente, a los europarlamentarios. Sí, y a los gobiernos, y a los gobernantes, y a los líderes empresariales. Aplicarles las pedagogías de la liberación, porque ellos están presos de marcos mentales en los que se dicen: uy, no puedo hacer esto, en el que realmente, como decía Moisés Naim, al final, ¿dónde está el poder? No está en ninguna parte, ¿no? Porque dicen: no puedo hacer esto porque mi cuenta de resultados tal, no puedo hacer esto porque mañana en Twitter porque pierdo las elecciones dentro de 3 meses, porque esto, porque lo otro, ¿no? Como dice una amiga mía, tenemos una civilización basada en las debilidades humanas, el miedo, ¿no? Y en particular el miedo a experimentar, el miedo a aprender algo nuevo. Y tenemos que bascular de una civilización basada en las debilidades humanas a una basada en las fortalezas humanas, la curiosidad, la capacidad de confianza, la colaboración. Dos comentarios y 2 preguntas. 2 comentarios sobre esto que acabas de decir, porque efectivamente vivimos en una sociedad muy dominada por el miedo ahora, ¿no? Uno de los mayores problemas que tenemos encima de la mesa hoy es la salud mental. Hoy estoy hablando, pero no es solo de Occidente, que sobre todo, pero también de muchos otros lugares, ¿no? Y hay datos de salud mental en los jóvenes muy, muy preocupantes, ¿no? Que vienen por muchos motivos, vienen por ese bombardeo constante de reclamos de atención, viene incluso por esa ecoansiedad en la que vivimos, ¿no? De no soy capaz de hacer nada para revertir este ritmo, viene por las incertidumbres de trabajo, de pandemias, etcétera, etcétera, pero realmente las cifras de salud mental son muy preocupantes, ¿no? Hablando de romper esos marcos mentales. Pero luego hay una cosa que a mí me llama la atención desde hace muchos años y es, y no quiero caer aquí en el pesimismo, porque ahora vamos a darle la vuelta y ahí van las preguntas, ¿no? Pero es en el imaginar los futuros. El título de la conferencia es el futuro del Club de Roma, la visión de futuro del Club de Roma, ¿no? Y quienes mejor han imaginado los futuros son los creadores de ciencia ficción. Uno de los padres de la ciencia ficción, tal como la conocemos hoy, es Julio Verne. Julio Verne aplicaba el conocimiento científico de su época para inventarse mundos mejores, para explorar, para aventurar, pero al final era una aventura siempre interesante, siempre positiva, ¿no? Y desde hace ya varias décadas la ciencia ficción, y una ciencia ficción muchas veces basada en nuestros desarrollos tecnológicos, nos dan un mundo con una capacidad tecnológica infinita
y sumamente preocupante. Sí. Una tecnología que nos lleva, pues eso, al dominio de las máquinas, al descontrol de las máquinas, a la incapacidad realmente como civilización humana de responder a eso. Entonces, ahora van mis dos preguntas. Una, vuelvo 2 pasos para atrás, porque hablando de la ruptura de los marcos mentales, de la felicidad, etcétera, quería que nos contaras un poco qué experimentos está habiendo para dejar de medir el progreso solo con el PIB. El caso de Nueva Zelanda siempre lo ponemos también encima de la mesa, me parece es el más interesante hasta ahora, pero bueno, ¿qué posibilidad tenemos real de con las variables con las que jugamos empezar a darle la vuelta? Y luego, sobre todo, quería que nos contaras un poco qué es que cuenta en los límites y más allá, que es el ejercicio que ha hecho el Club de Roma para recoger estos 50 años de experiencia y empezar a plantear ese futuro que tenemos por delante. No queremos quedarnos anclados en lo que dijo los límites al crecimiento hace 50 años, sino realmente avanzar. Y si quieres, después de esas 2 cosas, aunque sé que tiene mucha trayectoria, podemos abrir también la conversación al resto de la audiencia. Sobre medir, ¿no? Y esto da para otra conferencia entera, pero voy a intentar ser conciso, porque esto es un capítulo que apenas estamos todavía abriendo, ¿no? En el sentido, hace años que se lleva hablando años del tema de más allá del PIB, ¿no? Beyond GDP, y de la constatación que, de nuevo, esto es lo que llamo yo aprender lo que ya sabemos, porque el padre de la contabilidad del PIB, Simon Kuznets, en su origen dijo: no vayan ustedes a pensar que esto puede servir para medir el bienestar de un país, no se les ocurra usarlo para eso. Toma 2 tazas. Era muy lúcido sobre las limitaciones, para lo que podía servir y para lo que no debía servir un instrumento como el PIB, ¿no? Pero vamos, no se le hizo caso y al final se ha convertido esencialmente en la variable que guía el trabajo de los políticos, ¿no? Y como no tenemos tiempo para pensar, pues ahí nos quedamos. Y lo que hemos pensado hasta ahora es poco, es insuficiente en relación, de nuevo, con las capacidades enormes que tenemos de experimentar otras cosas. Porque lo que se ha hecho hasta ahora es añadirle al PIB otras dimensiones. Y esto lo ha hecho ayer. La OCDE ha desarrollado todo un trabajo sobre eso, pero es un trabajo y metiendo un montón de variables más, ¿no? Y luego está el movimiento, que es bien interesante, de la economía del bienestar, al cual se han adherido países que nos pueden parecer exóticos y pequeños, ¿no? Pero son relevantes, y el caso de Nueva Zelanda, o sea, son pistas ya para seguir, ¿no? Es decir, oye, ya no nos interesa, a lo mejor, como son países pequeños, tienen la libertad de experimentar más que otros, ¿no? Porque nadie se va a escandalizar, nadie del mundo va a mover un dedo porque Nueva Zelanda empiece a medir de otra manera sus indicadores económicos, o Bután. Perdóname, Francia, Sarkozy le hizo el encargo de un informe de esta línea a Stiglitz, sí, y lo metió en el cajón. Y Fitoussi, sí, y ese libro está muy bien, ¿eh? Amartya Sen, sí, Stiglitz y Fitoussi. Perfectamente, luego lo metió en un cajón, ¿no? Entonces, ahí hay un campo este es uno de los campos de experimentación que hay que desarrollar. Hay algunos países que se están atreviendo con ellos. Bután creó la idea del índice de felicidad nacional y la persona responsable ahora de continuar desarrollando el trabajo es una colega del Club de Roma, Julia Kim, miembro del comité ejecutivo. Esta es la coreano-japonesa. Y es bien interesante ver cómo dicen, vamos a de verdad intentar a ver si es posible que midiendo otras cosas acabemos cambiando la orientación de las políticas públicas, dándole más peso a otros elementos. Yo creo que hay que dar un salto adicional, que es el salto de incorporar esta idea de que lo esencial es la calidad de nuestras relaciones, y crear un pensamiento
la economía relacional, ya hay algunas pistas por ahí, economía relacional y digamos, y volver a conectar, porque eso está en todas las culturas y sigue muy vivo en las culturas, digamos, que han sido menos destrozadas por la modernidad, de que lo fundamental son nuestras relaciones, nuestras interdependencias. Y eso es otro tipo de reflexión y de métricas. La metáfora que uso es la del piloto de un barco de vela cuando navega, y la relación que tiene con el viento y la dirección del viento. Ahí hay una métrica y es una métrica que da para desarrollar una relación. Deberíamos empezar a pensar en las métricas que necesitamos, son aquellas que nos ayuden a desarrollar la calidad de las relaciones. Y el PIB no hace nada de eso. O sea, que la calidad de las relaciones, de nuevo, es una consecuencia del crecimiento del PIB como quinta derivada, como mucho. O sea, que prácticamente no hay relación entre el crecimiento del PIB y la calidad de las relaciones, y de hecho hay una correlación clara desde los años 70 en muchos estudios de países cuyo PIB ha seguido creciendo, en el mundo, digamos, desarrollado, entre comillas, cuyo PIB ha seguido creciendo y el nivel percibido de bienestar se ha estancado, ¿no? O incluso ha decrecido según determinados segmentos sociales, ¿no? ¿Qué hay en el libro Límites y más allá? Pues hay un recorrido histórico que empieza en los límites al crecimiento. Hugo Bardi escribió hace ya 11 años y seguramente presentó aquí, si no me equivoco, aquí mismo, los límites al crecimiento revisitados, ¿no? Y él abre el libro pues con una reflexión, yo creo, muy interesante, muy bien escrita sobre, bueno, qué supuso el libro en su día, cómo fue recibido y por qué fracasó en su intento de abrir los espacios, ¿no? Abrir los espacios de posibilidades. Tenemos contribuciones de dos de los autores del libro original, de Dennis Meadows y de Jorgen Randers, explicando qué es lo que intentaron y qué tipo de cosas se han encontrado por el camino, qué tipo de interpretaciones ha hecho la gente sobre el libro, qué tipo de preguntas tienen. Pero lo que hemos intentado hacer es algo que, partiendo de eso, hiciera un recorrido histórico por cuál fue la recepción del libro. Hay una contribución, un capítulo bien interesante, interpretando el colapso de la Unión Soviética como un escenario de los límites al crecimiento, ¿no? Que el sistema, en este caso soviético, no fue capaz de gestionar eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó desde entonces? ¿Dónde estamos hoy? Y ahí nos vimos obligados, porque cuando Hugo y yo nos planteamos el libro, queríamos tenerlo también muy abierto, y entonces invitamos a una serie de personas, muchos miembros del Club de Roma, pero no todos, a darnos su visión sobre el libro, lo que significó, qué pasó desde entonces, dónde estamos hoy y cómo ven el futuro, ¿no? Y de manera un poco mágica, de decir, nos dieron visiones muy complementarias. No les pedimos a uno, tú habla de esto, tú habla del otro. No, nos dieron sus visiones muy complementarias y de manera interesante hubo varios, y por eso le hemos dedicado una parte, una de las secciones del libro, que plantean reflexiones sobre el pensamiento económico. Hay, me parece, 4 capítulos sobre eso, desde una crítica bastante feroz, pero muy sustanciada, del pensamiento económico dominante, especialmente en su versión neoliberal, pero también cuestionando esta obsesión por el crecimiento del PIB, etcétera, hasta visiones más de tipo de otros pensamientos económicos, incluido economía del bienestar, el caso de Julia Kim, escribe sobre Bután, etc. Luego tenemos otra serie de visiones sobre, bueno, mucho más diversas, sobre perspectivas de futuro, desde una visión feminista, otra más de pensamiento de futurista, digamos, pero en el sentido de estudios de prospectiva y de estudios del futuro, ¿no?
otra sobre todo esto visto desde Asia, otro capítulo sobre esto visto desde las tradiciones culturales chinas, la conexión entre los límites del crecimiento y la cultura tradicional china, que esto no es poca cosa. Y terminamos con una sección dedicada al aprendizaje, donde nos preguntamos por qué no aprendimos y si aprenderemos. Con unas cuantas pistas, y mi capítulo es el último, que titulo Aprender lo que ya sabemos, donde hago esta apuesta por esto que tenemos es un ejercicio de aprendizaje, a ver si nos enteramos y a ver si nos ilusionamos con ello. Porque yo creo que hay que generar una gran... O sea, esto no lo veamos como una catástrofe, como una sentencia judicial que nos está cayendo encima, o una maldición bíblica. Veámoslo como se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, en cada generación, como una oportunidad de crear cosas nuevas y de aprender y de cambiar, ¿no? Pero es verdad que estamos en un contexto en el que hay muchos atascos mentales y para eso hace falta estos experimentos, digamos, de pedagogías de la liberación que digo yo, hagamos y crear esos espacios, que es lo que estamos haciendo, con esto termino, en una nueva programa de actividades que acabamos de arrancar, que se llama El Quinto Elemento, y el quinto elemento es un homenaje deliberadamente simbólico a la vida. Por un lado, a los conocimientos tradicionales, también tenemos que nutrirnos de los conocimientos tradicionales de todas las culturas que todavía están ahí. Las culturas indígenas, hablamos de resiliencia, las culturas indígenas tienen mucha más resiliencia que nosotros, ¿no? Que dependemos tanto de tantas cosas para sobrevivir, ¿no? Bueno, pues también hay que aprender de ellos. Entonces, en ese homenaje de los 4 elementos de las tradiciones, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire, siempre hay un quinto elemento, la quinta esencia, que es la vida, ¿no? Y aprender de la vida. Y en este programa pues estamos haciendo un poco todo lo que he ido comentando, aprender de lo que ya se está, de las transformaciones que ya está viendo, crear espacios para que la gente, porque de verdad es impresionante percibir, cuando uno tiene la ocasión de hablar con ellos, ese nivel de distancia, esa distancia entre el discurso hablado políticamente correcto, que no me salgo del guión, que el que se mueve no sale en la foto, entonces tengo que decir lo que toca decir, y la realidad percibida por parte especialmente de gente concienciada y con ganas de cambiar, de que no pueden cambiar porque están... Entonces creamos espacios de diálogo con todo tipo de gente, de distintos sectores, juntos, y no participando como responsables de lo que sea, o como dirigentes de lo que sea, no como stakeholders, ¿no? La palabra un poco de moda, sino como seres humanos, ¿no? Porque la conclusión es, ¿y este aprendizaje qué consiste? En rehumanizarnos. Así de simple, ¿no? Así de simple. Yo creo que podemos abrir la conversación, si alguien tiene comentarios, preguntas. Bueno, para empezar diré que soy un admirador del Club de Roma, que en su momento, cuando conocí el informe, hace 50 años, me pareció una visión acertada, y a lo largo de mi vida he visto que la sociedad y sus dirigentes íbamos en un sentido opuesto, hasta el punto de que hace 20 o 30 años me planteé si el informe estaba equivocado. Al final he tenido que reconocer que el informe era correcto y que la sociedad no era capaz de seguir esa visión. Esta mañana, cuando he leído el artículo que ha citado el señor Lanaspa, el artículo de Gabriel Magalhães, me he preguntado, como él, si hace falta unos cuantos millones de muertos
para que la sociedad reaccione. No creo que sea el caso. Entonces, reflexionando un poco por otra serie de conferencias que organiza el Club de Roma sobre las paradojas antrópicas, en una conferencia en que estaba usted, una comunicadora, parece que se llama Ana... bueno, no me acuerdo. No, yo tampoco, lo siento, pero sí. Habló de que una paradoja es que somos humanos, unos seres que somos capaces de ser egoístas y empáticos a la vez. Pero no es la única paradoja que tenemos. Podemos ser violentos y tiernos, racionales y locos, en fin, estamos llenos de paradojas. Entonces yo me pregunto, ya llego al final, el Club de Roma prepara otro informe que mencionó en la sesión de las Baleares y ha vuelto a mencionar hoy. En este nuevo informe se tiene en cuenta la naturaleza paradójica de los seres humanos para hacer una propuesta que permita a la humanidad caber en la Tierra sin necesidad de los millones de muertos. La respuesta simple es sí, pero ibas a decir algo. No, que no sabíamos si queríamos recoger varias y luego ya reaccionábamos o tú también. Pues como quieras, Carlos, si quieres. Prefiero contestar ahora enseguida, ¿no? O sea, intentamos aprender, el Club de Roma, su ADN está intentar aplicar una visión sistémica, global y de largo plazo a la problemática, de la humanidad. Y aquí la palabra más relevante de estas tres es la palabra sistémica, ¿no? Y no tenerle miedo a la complejidad. Claro, propuesta de solución, digamos, sin pasar por la casilla catástrofe, ¿no? Casilla en la que ya estamos, o sea, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? O sea, quiero decir, hay suficientes hechos alrededor nuestro como para, quiero decir que no es como si el cambio climático no produjera desastres con muchas muertes, no es como si la COVID no hubiera pasado por aquí, no es como si no tuviéramos guerras, no solo en Ucrania, que la sentimos más porque está más cerca, pero en muchos otros sitios, ¿no? Pero digamos, ¿cómo emergemos? Y esa es la palabra. ¿Cómo encontramos en este punto crítico en el que estamos, cómo encontramos caminos de salida que no profundicen en la casilla catástrofe? Porque la catástrofe, claro, puede ser todavía mucho mayor de la que tenemos ahora, ¿no? Y desde el pensamiento sistémico, pues, pensamiento sistémico puede poder decir muchas cosas, pero la apuesta que estamos haciendo algunos en el Club de Roma y concretamente en el Quinto Elemento es una visión en la cual hacemos apuestas que pueden parecer absurdas, pero una es apostar por la humanidad de todo el mundo y por las capacidades de todo el mundo, por la liberación de ese potencial de aprendizaje y por decirle a todo el mundo, no es verdad que no hay alternativa. Esa frase terrible de no hay alternativa, ¿verdad? No es verdad que no hay alternativa. Solo la única razón por la cual no hay alternativa es porque creemos que no hay alternativa. Es aquello de a lo que más tenemos que tener miedo es al miedo mismo, ¿no? Que usó Roosevelt, que venía de Churchill, etc. Entonces, apostar por la humanidad de todo el mundo y las capacidades de todo el mundo y apostar por las prácticas que permiten liberar esas capacidades. Porque no hay manera de entender la complejidad del mundo. La complejidad es la vida es compleja. No podemos separar
vamos a ver si simplificamos la vida para que sea como nosotros queremos y todo esté muy controlado y todo se comporte como queremos que se comporte. No, la vida es todo lo compleja que es, pero gracias a esa complejidad existimos y no podemos elegir la vida sin la complejidad. Y esto creo que todo el mundo en su experiencia personal ha pasado por eso. No podemos elegir la vida y dejar la complejidad aparte. Y por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que no tiene sentido que un grupo de expertos ilustrados diseñemos una fantástica solución. Esto no va de eso, va de convocar a todas esas capacidades humanas que están presas de los marcos mentales y liberar el potencial del aprendizaje, pero no desde una base abstracta, sino desde una base muy concreta de entender cómo se está haciendo eso en muchos casos en los que se está haciendo. Y está ocurriendo muchas veces debajo del radar, de manera poco visible, pero suelen ser los casos más interesantes. Y ahí es cuando digo, la humanidad no es el problema, o sea, a la vez que decimos apostamos por la humanidad de cada uno, esto implica decir, la humanidad no es el problema. Por ejemplo, muchas veces cuando oigo los planteamientos de las soluciones a los dilemas que tenemos o a los retos que tenemos, muchas veces oigo, bueno, y es que hay que convencer a toda esta parte de la población de esto, pero no les hemos convocado con nosotros, ¿no? Estamos considerando esa parte de la población, sea cual sea, como un problema. La mitad de Estados Unidos vota a Trump. Bueno, ¿qué hacemos con esa mitad de Estados Unidos? ¿Lo consideramos como un problema o como parte de la solución? Y ya sé que suena muy provocador esto. Y no es fácil dialogar sobre estas cuestiones con votantes de Trump, por decir algo. Pero es que no hay otro camino. Y ese es el camino sistémico. El camino sistémico se basa en confiar en la humanidad de todos y en las relaciones, en la construcción de relaciones, en la construcción de interdependencias, incluso con aquellos que a priori están a mucha distancia de nosotros. El camino no es fácil, pero ese es el más rápido. Los otros tenemos nuestras soluciones ya prediseñadas y se las vamos a imponer al mundo, a mi juicio no va a funcionar. Estando de acuerdo contigo en todo esto que acabas de decir, yo creo que nadie nos salva de los millones de muertos. De hecho, lo acabamos de ver con la COVID, lo has mencionado, y eso forma parte de todo este proceso. Pero también lo vemos sistemáticamente año tras año con las catástrofes naturales. Y lo que ocurre, por una parte, es que donde hay más muertos es donde las poblaciones son más vulnerables y, por tanto, más alejadas de las nuestras, y por tanto los vemos menos. Acaba de haber unas inundaciones terroríficas en la India. Y no nos hemos enterado, no nos enteramos, porque tenemos el ojo puesto en las andaluzas, en si vamos a echar a Sánchez o en si vamos a poder pasar la ola de calor. Y no estamos prestando atención a todo eso. O sea, los millones de muertos ya están ahí. Y volvemos a lo de antes, ¿no? A la necesidad de reaccionar a corto plazo y todo lo que lleva todo esto. En términos geopolíticos, los chinos, las autoridades chinas están muy preocupadas por la trampa de Tucídides. Es algo que se puso muy de moda hace unos años porque lo que la teoría dice es que el cambio en el dominio del poder global históricamente ha venido de la mano de la guerra, de una guerra que ha permitido el paso de otra potencia, ¿no? Esto se basa en la historia de Tucídides y en las guerras entre Esparta y Atenas, etc. Y esto era una obsesión para las autoridades chinas porque ellos están en ese proceso de toma de poder global y querían saber si tiene que ser a base de una conflagración mundial o no. Era así de claro, ¿no? Estamos en ese proceso, pero también no solo en términos geopolíticos, yo creo que en todos los términos. O sea que soy un poco más pesimista en eso porque sinceramente seguiremos viendo estos momentos. A ver, empezaba contestando la casilla de la catástrofe, ya estamos en cualquier caso. Solo apuntar que, hablando de China, juegan con una gran ventaja, que es que son mucho menos
rígidos a la hora de utilizar todos sus recursos, a la hora de probar distintas cosas. Es decir, y esto, otro de los retos es entender China. Unos colegas del Club de Roma están a punto de sacar un libro que se titula Entender China sería un gran cambio, ¿no? Would make a world of a difference en inglés, ¿no? Porque no la entendemos y ahí nos va mucho en ello. Es decir, China está simplemente reemergiendo y será esto acertar sobre esto es fácil, va a ser de nuevo va a volver a ser la gran potencia mundial que fue durante prácticamente toda la historia, excepto un par de siglos, ¿no? Pero una de las características que nos cuesta entender de China es que ellos tienen el activo de conocimiento más largo, llevan miles de años de civilización, conservado de todas las teorías que han ido aplicando a lo largo de su historia, y echan mano de todos los recursos, incluidos también de lo que aprenden de nosotros, y no les preocupan las contradicciones, y no les preocupan ser contradictorios, ¿no? Y son mucho más flexibles que nosotros en esto a la hora de experimentar, lo cual parece una paradoja, porque nosotros decimos, hombre, nuestras democracias occidentales, sociedades de innovación, etcétera. Bueno, China es mucho más innovadora, tiene mucha más capacidad de innovación que nosotros. Había una intervención allí y también aquí, Jaime. Hola. Hace 10 o 15 días, me corriges, tuvimos aquí en esta casa, esta factoría que realmente es la Fundación La Caixa, con los múltiples aristas que nos movemos, una conferencia que era sobre el Mediterráneo, la transición energética, y en ella participó la copresidenta Sandrine Dixon-Leclerc y apuntaba a un tema que a mí me sorprendió en aquel momento y ahora me viene cada vez más a la memoria y enlaza con la pregunta anterior, que era llegar a una zona segura. Parece como que, y eso muchas veces lo hemos dicho, ¿no?, que no vemos qué es lo que no vemos, qué está pasando. Parece evidente con el COVID más que la naturaleza seguirá su curso, la humanidad es la que está en peligro. Tenemos una Agenda 2030, tenemos unos objetivos definidos. Hay veces que no consideramos que los objetivos o la agenda, hay una agenda del norte y una agenda del sur, que no tienen nada que ver, que están totalmente desconectadas y que tenemos que hacer un esfuerzo de conexión. Creo que el Club de Roma, en lo que has explicado, ya está haciendo trabajos en esos esfuerzos de conexión. Creo que en el mapa que has dibujado, creo que falta Sudamérica y Latinoamérica. Es un elemento en el cual hay grandes corrientes ecológicas y de diversidad, sobre todo en pensamiento autóctono, que es de consideración. Y también enlazo con el tema de cómo definimos el crecimiento, ¿no? Si el Producto Interior Bruto. Da la sensación, y eso te lo pregunto, de que quizás un índice de seguridad humana pueda ser más adecuado para definir las posiciones de crecimiento o de crecimiento futuras, sin entrar en el catastrofismo. A veces la realidad es la que tenemos, pero todo parece indicar que puede ir por ahí. Me ha sorprendido que cuando dices, que es cierto, ¿no?, que la transición energética siempre ha llevado a un cambio de civilización. A ver si la transición energética en la que estamos nos va a llevar al fin de la civilización, que ya sería el cambio final y drástico, ¿no? En definitiva, seguridad humana, las palabras de la copresidenta, ir a una zona segura, como concepto parece que parece muy adecuado. ¿Qué opinión? Bueno, ¿Te parece, Carlos? Es que se nos está pasando la hora y no quiero, como hemos hablado de tiempos, Jaime había pedido la palabra y luego ya, sí.
Y luego ya y había otra ahí y luego ya contestas a todo, ¿te parece? Gracias. Bueno, muy brevemente, tú, Cristian, has hablado de la juventud, la has mencionado en algún momento. Hay una especie de tópico que dice que la sensibilidad ecológica, el respeto por nuestra madre la tierra, etcétera, es mayor cuanto más joven es la edad de la persona, ¿no? ¿Recuerdas datos concretos que aseveren o que confirmen esta impresión? Y en ese caso, estas personas de las nuevas generaciones estarían en disposición de, como decía antes nuestro colega, de primar la empatía por encima del egoísmo. ¿Estarían dispuestos a cambiar de modo de vida, a cambiar culturalmente para favorecer la sostenibilidad de nuestro planeta? Tenía una pregunta concreta, bueno, los datos que puedas tener al respecto. Y luego, Carlos, me tienta mucho, aparte de que me encantó la pedagogía de la liberación. Sí. O sea, es que hay frases que están muy bien encontradas porque hay tal connotación de familiarización con la teología de la liberación, con toda la pedagogía de la liberación, es muy estimulante. Entonces, felicidades, me ha encantado. Y una sugerencia a la misma línea, añádele por favor la pedagogía de la esperanza, que es que nos hace mucha falta. Porque este fin de semana un nieto mío en edad de merecer, me preguntaba que ante inquietudes, etcétera, decía, oye, Avi, ¿tú crees que llegaremos a tiempo? Fíjate qué pregunta. Y entonces le dije, mira, sinceramente al 2030 no llegaremos a tiempo, creo, pero igual al 2050 sí. O sea, parece una suerte que tú lo verás. Bueno, pues perfecto. Pero en el fondo lo decía forzando un poco voluntarísticamente mi esperanza, mi capacidad de esperanza. Yo creo que si trabajarais también o nos aportarais elementos de una pedagogía de la esperanza, a la unidad nos iría muy bien y a lo mejor ayudaría algo que también uno de vosotros ha dicho, que es que el catastrofismo, bueno, el ciudadano está, ya no soporta más, ya no le caben más noticias. Entonces, el mensaje catastrofista a lo mejor no es muy estimulante, por muy cierto que sea, y conviene buscar mensajes diferentes. Y luego una pregunta ya muy de preocupación a corto plazo, por si tienes información de síntesis. Las guerras son un factor de desequilibrio ecológico brutal. La guerra de Ucrania pues, tiene sus consecuencias humanas, humanitarias, está produciendo crisis alimentaria, etcétera. Pero desde el punto de vista de lucha contra el cambio climático, hay quienes dicen que será, como siempre ha ocurrido en todas las guerras, un desastre ecológico insoportable, y hay personas más optimistas, entre comillas, o menos informadas, que dicen, bueno, esto va a acelerar de manera sensible el proceso de transición energética y va a estimular de una manera definitiva las energías renovables. Con lo cual, paradójicamente, el balance acabaría siendo positivo. Con lo cual, si esto fuera verdad, ya tenemos resuelto el problema del cambio climático. Una guerra de vez en cuando en algún lugar de la Tierra y avanzamos. Perdonar esta broma macabra, pero la pregunta va en serio. Es decir, el conflicto de Ucrania, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿es una desgracia más o tiene alguna connotación positiva, paradójicamente? Había otra intervención ayer atrás y ya con eso, si te parece, cerramos. Muy brevemente, sin cuestionar los beneficios de la revolución digital que están a la vista de todos, la verdad es que la revolución digital también tiene un lado oscuro que hace que estemos haciendo superbillonarios a los que más nos manipulan, que estamos haciendo que va a cambiar el marco mental cuando prácticamente todos nos quedemos sin trabajo y que están ocasionando incluso suicidios, ¿no?, de las niñas que no se ven tan guapas como las compañeras que salen en Instagram. Entonces la pregunta es, ¿cómo se compatibiliza este cambio mental que tú dices que tenemos que experimentar como población con esta potencia tremenda del lado oscuro de la revolución digital? Y luego una pregunta muy práctica. Yo quiero leer este libro que estáis comentando
¿Pero qué hago? ¿Me lo compro ya o me espero a ver si sale la traducción española? ¿Hay alguna fecha para Hombre, eso? no le preguntes esto a uno de los autores. Obviamente, cómpratelo ya. El autor lo debería saber. O sea, Limits and Beyond se titula en inglés, está ya disponible en Amazon y plataformas. Y la traducción española la tendremos, pero no sé cuándo. O sea, estamos trabajando en tener posibilidades de que haya una traducción al castellano, pero vamos, o sea que... Pero claro, es que estoy muy sesgado, en esto. Los derechos van al Club de Roma, por cierto, los derechos no van a los autores. O sea que, Cristina, ¿quiere contestar a Jaume primero? Muy rápido. No tengo las cifras, pero tengo los recorridos de movimientos como Fridays for Future, Extinction Rebellion, todos estos movimientos de gente joven que estuvieron marcando parte de la agenda y las movilizaciones justo antes de la pandemia. Claro, con la pandemia tuvieron que parar, lo hicieron de otra manera, pero te las busco. Lo que pasa es que son movimientos muy amplios, muy jóvenes. O sea, hay niños de 8 o 10 años participando en todo esto y lo tienen muy asumido. No sé cómo son de globales, porque otra vez volvemos a la cosa más occidental, ¿no? Son movimientos que se han dado sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Europa. Sabemos que nacen con nuestra amiga Greta Thunberg en Suecia. Y en esas generaciones y en gente que participa en esos movimientos sí que tienen claro el cambio. O sea, el hecho de que su figura fundamental se niegue a cruzar el Atlántico en avión y que lo haga y que lo demuestre y que lo lleve a la práctica es un modelo para mucha gente joven. Pero te busco las cifras exactas y que ratifican esto, insisto. No creo que sea algo global, esto no llega desde luego a muchos niños en muchos otros lugares del mundo, pero no deja de ser una referencia. Si me permites solo contestar una cosa al tema de la guerra de Ucrania. En el corto plazo, desde luego, es un desastre medioambiental, es un desastre de todo tipo, la destrucción de infraestructuras, bueno, todo. En el medio plazo sí que es cierto que hay una posibilidad de cambio. Yo no lo estoy, o sea, no lo estamos viendo porque, bueno, hoy mismo Alemania ha anunciado que vuelva al carbón, o sea, que para poder sustituir el gas necesita volver a tirar del carbón. Por cierto, ya lo estaba haciendo, ya había incrementado su consumo de carbón desde el momento en que anunció también el cierre de las nucleares, o sea, que tampoco nos asuste. Pero sí hay una posibilidad y de hecho se están acelerando muchos planes de incorporar renovables. Lo que pasa es que eso solo nos ataja una parte del problema. Mientras no vayamos a una cosa más sistémica, más realmente de cambio de modelo, de reducción de uso de recursos indiscriminado, pues solo nos ataja una parte del problema. Para mí la auténtica oportunidad estará cuando se replantee la reconstrucción de Ucrania, porque ahí sí que hay la posibilidad de hacerlo bien desde el principio. No sé si habrá la posibilidad política, pero desde luego crear una buena agencia de reconstrucción en donde la ayuda europea que se va a canalizar a Ucrania esté condicionada en un buen sentido, esté trabajada con ellos para aprovechar la reconstrucción que tienen que hacer para hacer una Ucrania más digital y más verde, y más con una base de educación que ellos ya tienen, pero que vaya precisamente enfocada a esas nuevas generaciones. Esa es la posibilidad que hay de que realmente sea una oportunidad para la lucha contra el cambio climático. Habrá que ver si políticamente es viable. Perdona, Carlos. Bueno, y ahora ya, the floor is yours. Me ahorro la parte de la guerra, que básicamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Cristina, ¿no? Es aquello de la vida no es las cosas inesperadas que te pasan, ¿no? Sino qué haces con ellas, ¿no? ¿Cómo reaccionas a la guerra? Pues está ahí, efectivamente es un desastre, pero está ahí. Esto ya no lo podemos obviar. La pregunta es ¿y qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos a ello? ¿Y qué hacemos? ¿Qué construimos? ¿No? Y esto obviamente tiene que ver con la pregunta de Baltasar sobre la seguridad humana, ¿no? Que es un concepto que se está empezando a manejar, a utilizar, pues para intentar construir, utilizar eso un poco como un indicador para intentar construir un futuro mejor, porque la realidad es que yo entiendo que hay una cosa que es difícil que los políticos y dirigentes en general reconozcan, que es que nuestro índice de seguridad humana, si eso existiera,
Yo creo que ha decrecido a marchas forzadas en las últimas décadas porque nos hemos hecho trampas al solitario, ¿no? Con el PIB. Es decir, midiendo una cosa que parece que crece y donde además, oye, cuando no crece lo suficiente, le añadimos el negocio de las drogas y la prostitución, ¿no? Porque esto ahora computa en el PIB, ¿no? O sea, esto ya dice suficientemente que ya es hora de deshacerse de esto, ¿no? O sea, si esos son los valores que incorporamos al cálculo del PIB, que el tráfico mercantil de las drogas y la prostitución nos parece una cosa positiva, pues ya. Entonces, con la trampa esta del PIB no hemos visto lo que de verdad estaba pasando, no hemos querido ver, no lo hemos visto, pero no lo hemos querido ver, lo que estaba pasando en muchos órdenes, incluido, por supuesto, el de la destrucción acelerada de los ecosistemas, que es un ataque directo a la seguridad humana, a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades de supervivencia en el planeta. Y como bien decías, el planeta seguirá sin nosotros. Las bacterias seguirán aquí. La vida no desaparecerá en el planeta. Somos nosotros los que tenemos todas las trazas de pasarlo muy mal, ¿no? Si no cambiamos, si no aprendemos. Y yo creo que esto del índice de seguridad humana puede ser útil si no lo interpretamos en el sentido de blindarse cada uno, ¿no? Es decir, incrementar, lo siento, pero incrementar los presupuestos militares no incrementa la seguridad humana. Sabemos bien que la seguridad humana está basada, por hablar de la empatía, la mayor seguridad humana se da cuando tienes creada la confianza y la colaboración. Eso, y cuando tus relaciones con el entorno natural, cuando no te alejas del entorno natural, etcétera, ¿no? Con lo cual, creo que es una iniciativa útil porque le llama a la gente, le resuena. Es decir, creo que la gente ya está muy escéptica de muchas cosas y ahí vemos por ejemplo, las bajas participaciones en los procesos electorales, como ayer en Francia, ¿no? Porque la gente, hay una porción importantísima de la población de los países europeos que la gente se ha vuelto muy escéptica. Hay que dar elementos que permitan reconectar. Y el de la seguridad humana, claro, que es un índice, que es un elemento fundamental y que nos permitiría decir, en los 50 últimos años, esto que considerábamos éxitos, en realidad han minado las bases de la seguridad humana, entre otras cosas, pero no es el único motivo, entre otras cosas porque hemos destruido los ecosistemas, ¿no? La revolución digital tiene un lado muy oscuro, efectivamente, y esto es un tema que a mí personalmente me toca muy de cerca. En el año 2016 estábamos preparando un informe anterior al Club de Roma que se tituló Camón, y queríamos tener una perspectiva bastante holística de muchos temas y entre ellos del rol de la digitalización, ¿no? ¿Contribuye o no a la sostenibilidad, ¿no? Y es paradójico, y me encargué yo de mirar esto porque además vengo de ese mundo. Entonces la paradoja es, primera paradoja, nadie se había hecho la pregunta, bueno, no nadie, pero muy poca gente. Había unas esperanzas en los inicios de la digitalización masiva, y estoy hablando de los años 80, los primeros PCs son de los primeros años 80, que coinciden más o menos, por cierto, en el tiempo con la definición del concepto de desarrollo sostenible, con el informe Brundtland. Entonces, año 92, 2002, etcétera, unas expectativas muy grandes puestas por la comunidad de la sostenibilidad, digamos, en que la digitalización iba a ayudar. Y en particular iba a ayudar al desarrollo de los países que consideramos no desarrollados, ¿no?
sin pasar por toda la huella ecológica propia de las revoluciones industriales anteriores, ¿no? En 2022 ya sabemos, no el final de la historia, porque el final de la historia nunca termina, pero ya sabemos dónde estamos. Y es que, a eso me refería con lo que decía antes de cómo enmarcamos los procesos de ciencia y tecnología, los enmarcamos para que produzcan beneficios para la humanidad y la biosfera, o de otra manera. Y la digitalización fue enmarcada de otra manera. Yo era de los incautos que en los años 90 decía, esto de digitalización es fabuloso porque tenemos Wikipedia. En 2022 seguimos siguiendo Wikipedia, pero claro, es una anécdota al lado de los Googles y Facebooks, al lado del capitalismo no neoliberal, y hasta me cuesta llamarlo capitalismo, porque esto es neofeudal, es un feudalismo de nuevo cuño. Hay gente del ámbito de lo digital que incluso habla de esclavitud digital. Estos conceptos están empezando a emerger, ¿no? Entonces, es un tema que estamos mirando activamente porque efectivamente es muy preocupante. Pero yo creo que, de nuevo, la gente en general lo percibe, ¿no? Se hace muy difícil vivir fuera de ello, pero la gente, de nuevo, es mucho más consciente de estos peligros de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que no les dejamos opción. De nuevo estamos atrapados en el mismo esquema, pero sí, tiene... Y tiene hay lados oscuros que van más allá del hecho del feudalismo, de que la creación de estos monstruos, ¿no? De estos ciberseñores, ¿no? Que tienen la capacidad además de doblegar a los gobiernos o ignorarlos, ¿no? Porque siempre utilizan todas las estratagemas, digamos, de extraterritorialidad o de elegir los mejores sitios para no pagar impuestos, todo esto que ya conocemos. Es una continuación del paradigma mecanicista en el cual, porque el mensaje que la revolución digital está dando es que los humanos sobramos, ¿no? El mensaje profundo es un mensaje profundamente antihumanista. Los humanos sobramos, ¿no? La inteligencia artificial, para prescindir de los humanos, que ya nadie trabaje. Entonces, claro, con el cuento y estaremos todos en la playa tomando daiquiris mientras los robots hacen todo, ¿no? Sabemos todos que unos pocos, muy poquitos, podrán estar en la playa tomando los daiquiris y el resto de la población vivirá vidas miserables, ¿no? Esto, confío en que nuestra capacidad de rebelión frente a sus futuros que se ven ya, que están ya ahí, sea suficiente para encauzarlo de otra manera, porque hay un potencial para usar esas tecnologías, pero digo para el beneficio de la humanidad, pero hasta ahora es una gota en un océano de lo otro, ¿no? Del capitalismo de la vigilancia y de los monopolios, ¿no? O sea, esto de liberal no tiene nada. Cada una de estas grandes empresas tiene un monopolio absoluto en el espacio virtual que se ha construido, ¿no? Pero por terminar en plan más positivo, Jaume, las pedagogías de la liberación son pedagogías de la esperanza, claro, evidentemente, porque esto sí que es una apuesta, pero es una apuesta de clarividencia, ¿eh? Yo creo que la historia de esta gente que mencionaba algunos, ¿no? Montessori, Vygotsky, Malaguzzi, Paulo Freire, todos educadores, ¿no? O sea, todos no teóricos de la educación lejos del terreno, ¿no? Todos de verdad implicados en ello. Y bueno, y también tenemos, hace un siglo más o menos, teníamos la residencia de estudiantes del instituto... La institución.
Libre de enseñanza. El Instituto Libre de Enseñanza, perdón, la residencia de estudiantes y todo ese movimiento en España, ¿no? Que era un poquito más convencional que lo que estaban haciendo Vygotsky y Montessori, pero ya era muy interesante, ¿no? El punto en común de todo este arco, que no ha terminado, sino que espero que se desarrolle mucho, es lo que yo decía de la apuesta por la humanidad de todos y por las capacidades de todos. O sea, ese es el punto en común. Y a partir de ese punto, el decir, estas pedagogías consisten en crear las condiciones, este sería quizás mi mensaje último, tenemos que aprender a crear las condiciones para aprender. Aurelio Peccei en Aprender Horizontes sin Límites terminaba el prólogo diciendo, en esta etapa de la humanidad tenemos que aprender lo que conlleva aprender lo que tenemos que aprender y aprenderlo. Repito, aprender lo que conlleva, lo que hace falta para aprender lo que tenemos que aprender y aprenderlo, ¿no? Y las pedagogías de la liberación y la esperanza dan una respuesta a cómo hacerlo, pero una respuesta comprobadísima, ¿eh? Tenemos caso, un colega del club creó hace 15 años una red de escuelas en Sudáfrica que se llaman Leap Schools, que ha conseguido que los alumnos que vienen de los guetos más miserables de Sudáfrica, pues que el 85% de ellos lleguen a la universidad, ¿no? Cuando lo normal es que hubiera sido el 5%. ¿Cómo consigue eso? Pues creando de manera muy práctica un entorno en el cual los alumnos se sienten respetados, ¿no? Y salen de su indefensión aprendida y creen en sí mismos, ¿no? Abre el espacio de las posibilidades, porque a partir del momento en que eso ocurre ya, pues imagínate, y una de las cosas más interesantes es que un porcentaje muy alto de esos que estudian, que van a la universidad, entre el 20 y el 30%, deciden ser profesores en la siguiente generación para contribuir también a lo mismo. Bueno, pues eso es revolución humana, ¿no? Esto es de verdad apostar por las capacidades humanas y por la esperanza, efectivamente. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Pues yo creo que es la mejor forma de acabar, ¿no? Porque así, por lo menos, nos vamos con un tono más positivo. Muchísimas gracias. Yo pido disculpas porque nos hemos extendido más de lo que teníamos previsto, pero creo que ha merecido la pena. Gracias por la atención de todos y gracias de nuevo por la invitación. Y un placer charlar contigo, Carlos, como siempre. Como siempre.